¿Qué dice banda? Espero que tengan excelente. Les saluda a su amigo Curly Barber Shop y hoy tenemos comparativa. Tenemos la V001 y acá la Kemei 2796. Ambos equipos con motor rotativo que van desde las 7000 hasta las 9000 revoluciones por minuto. Y vamos a estar viendo qué diferencia tenemos en un clipper y en otro. ¿Cuál es mejor? Los precios. Vamos a estar comparando cada una de esas diferencias. Así que banda, vamos con ese video y si ya saben, si quieren adquirir alguno de estos productos, les voy a estar dejando los links de compra en la descripción en el primer comentario fijado. Vamos con el video. Bien banda, lo primero que vamos a estar hablando es de las características de cada herramienta. Aquí tenemos la V001, equipo bastante conocido. Tenemos un motor rotativo de alto torque que va desde las 7000 hasta las 9000 revoluciones por minuto. Aquí tenemos 21 velocidades. De las 7000 hasta las 9000 revoluciones por minuto va aumentando de 100 en 100 RPM. Acá tenemos un motor rotativo también de alto torque y también tenemos las mismas velocidades prácticamente desde las 7000 hasta las 9000, solamente que acá en vez de aumentar de 100 en 100 aumentamos de 500 en 500. 21 velocidades, 5 velocidades. Hablando de lo que es la autonomía, aquí tenemos 300 minutos de uso continuo, acá tenemos 260 minutos de uso continuo. Hablando de lo que es la cuchilla, por ejemplo, ambos prácticamente nos traen la misma cuchilla, pero ahora vamos a estar hablando porque este equipo nos trae una cuchilla adicional. Hablando de lo que es su palanca, en ambos equipos tenemos 4 clips y 5 posiciones. La 001, 1, 2, 3, 4. Y también esta 1, 2, 3, 4. Así que por ese tema pues no encontramos diferencia prácticamente. En temas de características los equipos se parecen bastante, aunque tenemos marcas distintas, pero en especificaciones prácticamente es lo mismo. También estos equipos ambos se cargan por USB-C, así que en tema de carga pues la única diferencia sería que la V001 tiene su estación de carga. Y pues bueno, eso en la estación ya es otro tema. Aquí sí no la tenemos. Obviamente también vamos a encontrar una diferencia en lo que es el precio, que ahorita lo vamos a estar comentando. Pero bueno, vamos a seguir ahora hablando de lo que es también la diferencia en la cuchilla. Aquí tenemos una cuchilla Fade en la 001, una cuchilla que llama bastante la atención porque era bastante plana, y aquí prácticamente en la Kemei tenemos la misma cuchilla, pero la diferencia de la Kemei es que la Kemei también nos trae adicional una cuchilla cóncava, y lo mejor es que sencillamente echamos hacia afuera y colocamos nuevamente y ya tenemos la máquina con una cuchilla cóncava, y eso es bueno porque prácticamente tenemos dos máquinas en una. Me gusta ese sistema de cambio de cuchilla en la máquina Kemei. Ahora, lo otro que quiero estar comparando también es el tema de las velocidades. Miren, aquí tenemos 21 velocidades. Llama bastante la atención decir que tenemos 21 velocidades, pero el tema de que tengamos velocidades que aumentan de 100 en 100 revoluciones por minuto, esa diferencia nosotros prácticamente no la vamos a notar. Miren, tenemos 9000, vamos a bajarla hasta las 7000. Miren, y vamos a ir subiendo. O sea, de las 7000 a las 7100 prácticamente no hay ninguna diferencia. Para notar una diferencia tendríamos que aumentar 500 revoluciones. Ven, a eso me refiero. Así que me gusta más esta opción, y también me gusta de que no sea una rueda, porque el tema de la rueda es que al momento que la estamos utilizando se van cambiando las velocidades. Ahora acá sencillamente encendemos y tenemos 5 velocidades, y el cambio automáticamente sí es notable en esta máquina Kemei. Me gusta más el sistema de cambio de velocidad, que sea también a botón y que no esté justamente en la posición donde nosotros colocamos nuestro dedo pulgar. Ahora, hablando de lo que es la ergonomía de ambos, me gustan más los materiales de construcción de la V001, solamente que este material, como es metálico, es un poco más se suele como a deslizar un poco más. Este equipo es más angosto, obviamente. Tenemos un equipo plástico, tenemos un equipo de metal, pero este se siente más cómodo en mano, también es más liviano, así que por esa parte me gusta más este 2796. Ahora, este V001 se siente y se ve como un equipo obviamente de mucha más calidad, y porque es de más calidad. Aquí tenemos mejores materiales de construcción que acá.
En características lo mismo, pero en materiales de construcción obviamente tenemos aquí como 2-3 pasos por delante en la V001 de la VGR. Así que por esa parte creo que en materiales de construcción obviamente gana la VGR, pero en ergonomía y en funcionamiento me gusta más la Kemei. Este tema de estas velocidades, no sé. Acá también en la V001 tenemos esta linterna que puede ser funcional como no puede ser funcional, y yo creo que más para la barbería no estaría funcionando como cuando estemos haciendo un trabajo de mecánica o nos quedemos sin luz en nuestra casa, pero para barbería muy poco se va a estar utilizando. De repente ahora, si tú eres un barbero que trabaja bastante a domicilio, de repente sí te puede hacer más funcional este tema, pero no lo veo tan útil. ¿Es bueno tenerlo? Sí. ¿Que lo vas a utilizar? Probablemente no. En banda, ahora vamos con la comparativa en el peso, en gramos. Vamos a empezar con la Kemei. Y en la Kemei tenemos 300 gramos de peso y en la V001 tenemos 343 gramos. La V001 es un poco más pesada y se siente un poco más pesada. En este caso a mí me gusta más cómo se siente la Kemei en mano. Es un poco más fácil de utilizar, es más versátil, porque obviamente es plástica y también tiene, para mí, mejor ergonomía que la 001. Bien, diferencia en accesorios. A nivel de accesorios, tenemos ventajas en una y tenemos ventajas en otra. Voy a hablar solamente de las ventajas porque la similitud son muchas. Por ejemplo, en los equipos a nivel de similitud tenemos las mismas guías o los mismos peines, tenemos la misma cantidad. Tenemos 10 peines o guías que van desde la media hasta la número 8. Esa diferencia no la vamos a encontrar. Ambas tienen un cable USB-C para cargar. Acá el equipo nos viene adicional con un cepillito Fade. Tenemos más accesorios en esta 001, pero un accesorio bastante importante es la base de carga que encontramos en la 001, que eso obviamente hace que el equipo siempre esté cargando. Pero en esta tenemos un accesorio que para mí es bastante, que marca la diferencia, y es una cuchilla adicional. Eso obviamente ya es algo que está por encima de la 001, porque tener una cuchilla adicional es algo que ya pues es bastante interesante y nos viene en caja. O sea, no es algo que tenemos que adquirir extra, sino que nos viene con este equipo. Así que, y bueno, también nos ayuda a realizarle un mantenimiento muchísimo más fácil a esta máquina. Así que el tema de los accesorios pues depende de ustedes. ¿Qué buscan? ¿Un clipper con base de carga? ¿Te parece mejor el tema de la cuchilla detachable? Porque para mí el tema de funcionamiento y todo lo demás prácticamente es lo mismo en estas herramientas. Ahora, banda, vamos a estar comparando el precio. ¿Cuánto adquirimos una y en cuánto podemos adquirir otra? La VGR es un equipo más caro. Es un equipo más caro porque tenemos acá más accesorios. Tenemos también mejores materiales de construcción. Tenemos equipo bastante bueno. Los que han podido probar la V001 se han visto con un equipo que es bastante potente, bastante versátil, buen sistema de palanca. Lo único que puede ser que no le gusta a la mayoría es el tema de los cambios de velocidades y dónde está ubicado, que no es cómodo para nada. Acá tenemos peores materiales de construcción. No son malos, pero no están al nivel de la 001. Obviamente eso lo vamos a ver y lo vamos a notar en el precio. Aquí tenemos un equipo que está rondando entre los 80 hasta los 120 dólares. Y acá tenemos una herramienta que la podemos adquirir desde los 45, desde los 35 hasta los 50-55 dólares. Hay una diferencia en precio, prácticamente el doble en precio de una herramienta a otra. Ahora, a nivel de funcionamiento, que es con lo que quiero concluir en este video. A nivel de funcionamiento prácticamente tenemos el mismo funcionamiento. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo motor, las mismas velocidades, desde las 7000 hasta las 9000. Prácticamente las mismas cuchillas Fade, bastante planas, internas cuchillas de cerámica. Autonomía tenemos acá media hora más que en esta, pero no es mucha la diferencia. Así que el sistema de palanca prácticamente lo mismo también.
4 clips, 5 posiciones. Yo creo que esto ya sería un tema de gustos y también un tema de presupuesto. Si quieres adquirir un equipo con mejores materiales, con base de carga y lo demás, pues la 001. Si no te interesa tanto ese tema, pues yo recomiendo la 2796. Me ha gustado bastante este equipo por los accesorios que tiene, por el tema de la cuchilla detachable. En ambos tenemos también su pantalla LED indicadora que nos muestra el porcentaje de batería y también nos muestra las revoluciones por minuto en las que nosotros estamos trabajando. Así que, banda, yo les voy a estar dejando el link de compra de estas herramientas por si quieren adquirir algunas de ellas. Y, banda, pues este fue la comparativa de la VGR V001 versus la Kemei 2796. Ustedes juzguen y digan cuál es mejor. Los leo en los comentarios.